Buenos días, este es el video número 2 de la clase de Derecho Agrario del sábado 9 de enero de 2021. Continuamos ahora con el concepto del derecho agrario. Van a encontrar ustedes en el estudio de nuestra materia un sinfín de conceptos, definiciones de lo que se debe de entender del derecho agrario. Por ejemplo, aquí hay una persona, Rodríguez Román, nos dice que el derecho agrario es un sistema de normas con principios, valores, doctrina y jurisprudencia que regula la propiedad rústica y la tenencia de la tierra en sus diversas modalidades, como son las agrícolas, las ganaderas y las forestales, con el propósito teleológico de brindar seguridad jurídica, asegurando la función social de sus beneficiarios. Digo, es un concepto muy completo, ustedes lo ven, porque abarca realmente no solo lo que es la cuestión jurídica, sino también inserta en su concepto un aspecto filosófico, como es el teleológico, o sea, que va más allá de lo que debemos de entender como lo del derecho agrario, con el propósito teleológico de brindar seguridad jurídica, asegurando la función social de sus beneficiarios. En esta definición se introducen los aspectos económicos que toda actividad implica. De la misma manera, se reconocen las diversas formas de tenencia de la tierra, consideradas en el artículo 93 de la Ley Agraria, así como lo que reglamenta el título quinto respecto a lo que es la pequeña propiedad individual. Sí, como les digo, ahí van a haber más conceptos, pero este es un concepto más completo y más apegado a lo que es la realidad jurídica, la realidad social, la realidad política, la realidad filosófica. Bueno, vamos a ver que nuestra materia se va a relacionar con otras materias. Por ejemplo, tenemos el caso del derecho ambiental. Si estamos hablando del campo, estamos hablando de la tierra, estamos hablando de un aspecto que no se pierdan de vista, el aspecto natural. El derecho ambiental se ha caracterizado por ser una disciplina transversal, ya que recae en todas las disciplinas. Las afecta por ser un derecho humano de la tercera generación. El derecho agrario ha tomado la bandera de proteger y tutelar los recursos naturales y el medio ambiente cuando tengan estos vinculación con el ejercicio de la agricultura. ¿Ustedes se dan cuenta? Todos los aspectos del campo caen en lo que es el derecho ambiental. El nexo común entre el derecho agrario y el ambiental entra en el ciclo biológico de la actividad agraria y el equilibrio ecológico entre los institutos típicos del derecho agrario y los institutos ecológicos. Ha llevado a plantear un nuevo derecho conocido como agroambiental. Nuevo derecho agroambiental, así como la existencia de nuevos institutos agroambientales cuya tutela y el desarrollo jurídico es cada vez más evidente en el ámbito de esta disciplina. Bueno, si ustedes están dando ustedes cuenta, no pierdan de vista cuando vimos el módulo pasado de Derecho Administrativo 2, vimos Derecho Ambiental, vimos la ley, la normatividad que lo regula, y en qué consiste el derecho ambiental. Vean todos los conceptos que también les había yo puesto en su síntesis. Si ustedes se dan cuenta, todo aquello y el campo, más que nada, se trata de una cuestión ambiental y por lo tanto guarda estrecha relación con el derecho ambiental. Por eso ya se habla de derecho agroambiental. Precisamente la agricultura, acuérdense que hay terrenos que quedan erosionados por alguna cuestión. Entonces esos terrenos ya no se pueden cultivar, ya no sirven para la agricultura. Eso es cuestión de medio ambiente, de derecho agroambiental. Ver que esas cosas no sucedan, que la agricultura, los fertilizantes, todo lo que se lleve, sea de tal manera para mantener el equilibrio ecológico en el campo.
Por eso estamos hablando del derecho agroambiental. Agro, el campo, y ambiental, o sea, todo el agrario y el medio ambiente. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá respecto a lo que estudia el derecho agrario, su relación con el derecho ambiental, el agroambiental? Bueno, les decía, van a encontrar en su síntesis diversos conceptos, por ejemplo, de Lucio Mendieta y Núñez, que nos dice que es el derecho agrario como conjunto de normas, leyes, reglamentos y disposiciones en general, doctrina y jurisprudencia, que se refieren a la propiedad rústica y a las explotaciones de carácter agrícola. Hay otro maestro, que acuérdense que sí lo van a, bueno, ustedes están jóvenes todavía, en la época de Salinas de Gortari, mataron a su hermano, José Ruiz Macié, que fue el gobernador de Guerrero y era cuñado de Carlos Salinas de Gortari. Su hermano, Mario Ruiz Macié, fue su procurador en la PGR, que después le armaron un expediente, se vio involucrado, estuvo detenido, tenía lo que le fue un detector, era la novedad, que iba a estar en su casa y supuestamente se suicidó. Este señor, Mario Ruiz Macié, tiene los apellidos, afirma que el derecho agrario es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad en el campo derivada de la tenencia y la explotación de la tierra, con el fin primordial de obtener el bien de la comunidad en general y en especial de la comunidad rural. Si ustedes se dan cuenta, vayan checando en cada concepto el glosario, que si rural, que si pequeña propiedad, que si la explotación agrícola, la propiedad rústica. Vayan viendo todos esos conceptos que estoy dando, están en el glosario que tienen que empezar también a estudiar junto con su síntesis y la ley agraria. Te repito, para los que se acaban de incorporar, hay un cuestionario que es la primera actividad de esta semana. Ya saben cómo son las actividades. De las primeras 3 semanas que estamos trabajando, van a ser 5. Las primeras 3 son 20, 20 y 20. 3 cuestionarios, 3 actividades. Los cuestionarios, maestro, ¿qué vamos a estudiar? Bueno, ahí está la síntesis, está el glosario de la letra A a la C. El glosario llega hasta la Z, perdón, es bastante, pero no para no tampoco amontonarles mucho, de la A a la C. Y 40 artículos, los primeros 40 artículos de la ley agraria. Esos primeros 40 artículos están incluso impresos en la síntesis. Si no, pueden bajar su ley agraria, está también en plataforma. Lecturas sugeridas, las leyes, incluyendo la Constitución, si quieren checar el 27 y el 4 constitucional de lo que hablamos en el video anterior, imágenes que están relacionadas con esta materia, incluso conceptos de derecho agrario para que se vayan familiarizando con estos conceptos, esta terminología jurídica agraria, para que puedan ustedes entender el artículo a qué se refiere. Bueno, hay una clasificación del derecho en ramas o troncos comunes y es motivo de discusiones y opiniones diferentes, en especial si tomamos en cuenta a la corriente que lo divide en 2 grandes categorías. Que primero tenemos lo que es el derecho público y el derecho privado. Este criterio dice del derecho público se remonta al derecho romano. Y el derecho privado trata de las relaciones jurídicas de los particulares o del Estado, pero como entidad particular, porque estamos hablando del derecho privado. En tanto que el derecho público regula las relaciones entre los estados o del Estado con los particulares, pero el Estado como ente soberano. No pierdan de vista que derecho agrario también se habla de lo que es derecho social, que de ahí emana, aunque en sus inicios se pensaba que se desprendía del derecho civil, porque hay muchas cuestiones por las que se relaciona con las materias, con el derecho civil, con lo relativo a lo que es la propiedad. No hay que perder de vista tampoco que nuestra materia
es autónoma. El doctor Ordóñez Caraza, autor de La Voz Derecho Agrario en la Enciclopedia Jurídica OMEVA, reflexiona sobre la autonomía de esta rama jurídica, indicando que es común que se crea que ésta ha nacido como un apéndice del derecho civil, evolucionando hasta obtener su propia separación, su propia autonomía. Bueno, pero que ello solo es parte de la verdad en la confirmación del derecho agrario moderno, ya que el derecho romano de la primera época fue más agrario que civil, por lo que en algunos casos esta evolución se realizó en sentido contrario. La conquista y la colonización de América provocó una fusión de conceptos que en algunos casos aún prevalece. Después, la Revolución Francesa desmontó las estructuras feudales que existían y consolidó la propiedad individual y absoluta. Sin embargo, la intervención del Estado y las convenciones privadas acentuó la importancia del carácter social del derecho, lo cual restringió la naturaleza ilimitada de la propiedad y fundamentó lo que es la función social de la misma. A partir de esta continua evolución, acorde con la realidad social y sus transformaciones, las ciencias del derecho se han ido separando para formar diversos campos de la actividad jurídica, entre los cuales modernamente nace el derecho agrario. Como se puede apreciar, la mayoría de los tratadistas reconocen la existencia de un derecho agrario autónomo con respecto a las otras ramas que les permiten existir por sí mismos. Y esta autonomía se divide en tres partes: la autonomía histórica, cómo la adquirió a través del tiempo; la autonomía jurídica, en qué consiste, porque posee principios propios el derecho agrario; y las normas jurídicas que nacen desde la época prehispánica. Ya había para regulación de lo que era la tenencia del suelo, de las tierras, entre las cuales podemos mencionar, por ejemplo, desde los aztecas, el calpulli, y las normas para asignar y aprovechar los calpuyali, que era el conjunto de los calpullis. Después tenemos lo que es una autonomía legislativa, la autonomía didáctica, la autonomía sociológica. Y ya vemos cuáles son las características del derecho agrario, pues que tiene intereses tutelados, posee una normatividad especial, tiene su parte que tiene también fundamento en la Constitución. Ustedes tienen además su ley agraria y otras leyes y reglamentos relacionadas con esta materia, pues que tiene una normatividad especial. Tiene una participación especial, tiene influencia del medio y es un elemento esencial el derecho agrario. Tiene relaciones con otras ciencias, como les dije, en este caso que empezaba, como dijo el otro maestro, que se desprendía del derecho civil. Pues bueno, se relaciona con el derecho civil en lo relativo a la regulación de la propiedad privada. En el derecho fiscal, en lo que se refiere al régimen tributario especial que se aplica a la propiedad inmueble. Acuérdense que por propiedad inmueble hay que pagar impuestos, tanto a la sometida al régimen privado como al social. Se relaciona también con el derecho laboral por la cuestión de los jornaleros, otro aspecto, otro término para el glosario. Y por el derecho penal, pues se relaciona por las cuestiones cuando se cometen delitos, como por ejemplo en el despojo o la venta indebida de tierras, etc. O sea, estas son algunas de las ramas con las que se relaciona. También se relaciona con otras ciencias como las sociales, y pues la historia elemental, como les dije al principio de la clase, la economía, la sociología y por excelencia la política. Volvemos a ver cuáles son sus fuentes del derecho agrario. Acuérdense que desde el primer curso que tomaron de introducción al estudio del derecho, les dice qué se debe considerar como fuentes. Aquí les vuelvo a poner en la síntesis qué debemos entender por fuentes y cuáles son las fuentes del derecho agrario, que tenemos las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas, que son las que se dividen cualquier tipo de fuentes. Las históricas, pues ya saben, es lo que tenemos bien en parte de esta clase, al estar hablando de los
eh, aztecas, que vamos a hablar, aztecas mexicas. Bueno, hay las etapas evolutivas del derecho agrario. La primera es el antiguo derecho agrario que no estaba sistematizado. Y y esto, usted preguntará, ¿en qué consiste? Contempla los antecedentes de tenencia de la tierra existentes en Mesoamérica antes de la conquista española y aquellos que prevalecían en la península ibérica durante la época del descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo. Acuérdense que en esta época, cuando vinieron a conquistarnos los españoles, hubo un acuerdo que se estableció en un tratado que se llamaba el Tratado de Tordesillas. Era incluso el Papa de aquella época, Alejandro VI, si me equivoco, era Borgia, era Borja, pues son Borgia, que estaban en Roma. Él hizo una bula papal, son los documentos que emite el Vaticano, respecto a esto, en donde se habló de una línea imaginaria alejandrina, que se dividía el norte con el sur, en respecto a lo que era el Nuevo Mundo. De lo que estaba en el norte iba a ser conquistado por los españoles, y de la línea hacia abajo por los portugueses. Ese tratado se llamó Tratado de Tordesillas, pero nace de lo que era una bula papal, que era la intercetera, se escribe intercaetera, pero es intercetera, para que se pongan, intervino la iglesia, para que se pongan en un acuerdo lo que era España y Portugal respecto a la conquista del Nuevo Mundo. Pero no pierdan de vista que Inglaterra también jugaba un papel importante por la cuestión de que también llegaron para lo que fue el norte de América, y ahí pues simple y sencillamente no hubo mestizaje, ahí exterminaron a los indios, a los apaches, a los comanches, para poder ellos, y vean ustedes la película El Patriota con Mel Gibson, se tendrá la idea cómo estaba en América cuando Inglaterra no quería perder esa parte del Nuevo Mundo, del norte, donde está Estados Unidos. Incluso hay un lugar que se llama Nueva Inglaterra, porque a quienes llegaron, los inmigrantes que llegaron al norte, eran ingleses, irlandeses, holandeses. O sea, por eso ustedes ven allí en el norte, pues, hay mucho güero, bueno, gente que vino de Europa, pero no se cruzó con los nativos, como pasó con los españoles, donde sí hubo mestizaje. Acuérdense que el padre del mestizaje acuérdense, lo tenemos a la entrada de Chetumal. Hay una estatua donde está él, está su mujer Sacil y sus hijitos. Es Gonzalo de Guerrero, un español que llegó con Jerónimo de Aguilar por un naufragio que hubo. Después Cortés lo rescata, pero solo decidió quedarse a vivir entre los mayas, Gonzalo de Guerrero. Y de ahí, ¿qué es lo que pasa? Llega, pues, había nativas, y ahí se cruzan y empieza a tener mestizaje. Pero el padre del mestizaje se le tiene considerado como Gonzalo de Guerrero. Él ya después murió en América combatiendo. Ya se puso del lado de los mayas para combatir y ahí murió. Es muy interesante. Esa estatua que tiene en la entrada de Chetumal de lo alto, que ahí creo que se desviaban para ir a la zona libre, es Gonzalo de Guerrero. Muy interesante, pero aquí en Quintana Roo también tiene su historia, y tiene mucha historia maya, desde su creación en 1902 por la guerra de castas. Sabía que no se podía aplacar. Entonces, ¿qué hizo Porfirio Díaz? Le quitó a Yucatán lo que es el territorio de Quintana Roo, y posteriormente desaparece el territorio de Quintana Roo en la época de la Revolución. ¿Y cómo se dividió el territorio? De Carrillo para arriba, para Yucatán, y de Carrillo para abajo, para Campeche. Pero hubo un comité por territorio que volviera al territorio otra vez, y Cárdenas, en su campaña, dijo, no, si quiero ser presidente, yo seré eso. Y así es, y cumplió. Por eso me caí la estatua de Cárdenas, y por eso el municipio de Lázaro Cárdenas, cuando se están yendo a Comitín, en la desviación donde está la gasolinera, hay una estatua de
grande de Lázaro Cárdenas, es por eso. ¿Y qué pasa? Y hasta el 74 es cuando el territorio se convierte en Estado, ¿no? Y desde el 74 para acá, entonces ya, antes, cuando el territorio, los gobernadores los ponía el presidente de la República directamente. A partir del 74, como ya somos un Estado libre y soberano, nosotros ya a través de votación elegimos a nuestros presidentes. Muy bonito la historia de Quintana Roo, también es parte de todo eso. Bueno, otra fase evolutiva del derecho agrario es la segunda etapa, que está constituido por el derecho agrario revolucionario o el derecho de la reforma agraria. Estamos hablando ya cuando estaba la lucha intestina de la Revolución Mexicana y llega la Constitución de 1917, como dije al principio de la clase. Y la tercera y última etapa la constituye una reorientación de la materia, acaso muy significativa, como la que acaeció en el Constituyente de 1917, con la reforma del artículo 27 constitucional del 6 de enero de 1992, en la época de Carlos Salinas, lo que a ustedes comentaba, reglamentada por la ley agraria y la ley orgánica de los tribunales agrarios. Será esta fundamentalmente la etapa que ocupará el estudio que estamos ahora llevando. Y en el antiguo derecho agrario vemos que ustedes se preguntarán, oigan maestro, ¿cómo se les llama? ¿Aztecas o mexicas? Porque pues hay la confusión. Puede que la ciudad donde se vivía era México, Tenochtitlan. Bueno, el lugar de donde estaban los aztecas era Aztlán, se llama el lugar de las garzas, una cosa que hasta hoy no se sabe dónde está ubicado. Bueno, se desprende un grupo de esos aztecas bajo la creencia de la profecía de Huitzilopochtli, que iban a encontrar un lugar en el lago donde había un águila comiendo unas serpientes, que ahí se tenían que establecer. Y bueno, en su peregrinar llega de 1325 a lo que es México Tenochtitlan, pero no encontraron solo en la tierra. Habían otras culturas que ya estaban ahí y prácticamente los mandan a lo que es a la orilla del lago de Texcoco, es donde habían serpientes, culebras, animales rastreros, pero la sorpresa viene a dar de que estos aztecas pues se acomodaron ahí a la orilla de lo que es el lago de Texcoco, donde está el centro de la Ciudad de México, está el Zócalo, que ven que está la Catedral, Palacio Nacional, la calle 20 de noviembre, que la vimos, incluso está espectacularmente en la película de James Bond, el Spectre, cuando inicia, está peleando en el helicóptero, y hacen esas tomas que vienen así, y se ve muy bonita la catedral en esa calle, en la 20 de noviembre. En otro lado de enfrente está el ayuntamiento, y de este lado izquierdo está lo que es el Monte de Piedra. El Palacio Nacional, Catedral, calle 20 de noviembre, ayuntamiento, Monte de Piedad. Todo eso era prácticamente el centro de la Ciudad de México Tenochtitlan. Por eso de México, mexicas. Entonces, los aztecas que vinieron de Aztlán son los mexicas por la cuestión de que estaban en México Tenochtitlan. Y de ahí, después de ese centro que se acabó de explicar, era el lago de Texcoco. Ya se desecó y ya se construyó. Por eso ven que hay muchas construcciones en México que se están hundiendo porque es fango. Vean ustedes, está Bellas Artes, está la Basílica de Guadalupe más arriba, se están hundiendo, nos ven ya de lado. Y pues, piensa que con inyectarle cemento y todo. La única construcción que se ha mantenido a pesar hasta de los temblores, que es, bueno, es moderna, es la torre latinoamericana, que no la han botado, pero porque dicen que en su base le pusieron resortes que hacen que la construcción no se caiga. A pesar de que la tierra se mueve, pues que los resortes hacen que la construcción no caiga. Ojalá hubiera... Profe, también fueron los que crearon las chinampas o ya estaban, ¿no? Oh, no. Las chinampas fue también un medio de la agricultura mexica. Vamos a hablar ya de los mexicas, porque ya están en México, Tenochtitlan, que son, hay unas fotografías que les puse en la plataforma,
donde ven que son esos cuadritos que son como pedazos de tierra que los ponían sobre el lago de Texcoco. Ahí cultivaban arriba. La humedad que absorbía esos pedazos de tierra del lago de Texcoco que están así flotando, esa humedad hacía que floreciera lo que estaban cultivando. Vean, hay unas imágenes alusivas de lo que eso es la chinampa, esos pedazos de tierra que servían para el cultivo. Es en la época de los aztecas. Bueno, que en esta época, jóvenes, estamos hablando de la época prehispánica, antes de que lleguen los españoles, ya existían las tierras y es importante que se aprendan sus nombres. Por ejemplo, teníamos las formas de propiedad individual, que era el Tlatocalayi, que eran las tierras del rey, así se llamaban, Tlatocalayi, las tierras del rey. Teníamos también las tierras que se les conocía con el nombre de Pillayi, eran las tierras de los nobles en forma hereditaria, no se les podían heredar a cualquier otra persona, sino a los mismos, ¿cómo se llama?, nobles, con independencia de sus funciones que solo podían ser vendidas a otros nobles. O sea, ok, no te voy a heredar, pero tiene que ser noble el que lo adquiera, porque noble es el que tiene que tener ese tipo de tierras, Pillayi. Después tenemos el Milchimali, repito, Milchimayi, que son tierras para la guerra. La titularidad de estas tierras se adjudicaba a los integrantes de las castas sociales de alto nivel. Por ello estaban consagradas al sostenimiento de los servicios militares. De lo que se obtenía de esas tierras eran para los gastos de la guerra. Era la tierra de los guerreros, si lo ven así. Después venían las tierras que se les conocía como de propiedad comunal, colectividad. Tenemos el Calpuyayi, que les acabo de mencionar, que eran tierras de los barrios. La sociedad se basaba en los calpullis o barrios. Estas organizaciones detentaban la posesión de cierta superficie denominada Calpuyayi, asignada para su explotación y por ende para la subsistencia de cada familia, la cual tenía la obligación de cultivarla y no abandonarla so pena de perder su parcela. Si la abandonaban, perdían su parcela. Bueno, y ya después venía lo que eran las tierras de la ciudad. ¿Cuáles son esas tierras de la ciudad? Teníamos el Teotlalpan, también llamado Teopantlayi, según el turista Flores, que eran tierras de los dioses. Se destinaban al sostenimiento de los gastos del culto religioso y del templo. Teotlalpan o Teopantlayi. Después teníamos las tierras del pueblo, que se denominaban Altepetlayi. Altepetlayi. Después teníamos las tierras de la ciudad destinadas a sufragar los gastos del palacio, que era el Tlatocatlayi o Tlatocamilli, que eran este tipo de tierras mexicas. Después teníamos el Tecpantlayi, que eran las tierras aprovechadas para sufragar los gastos de sostenimiento de los palacios. O sea, había que mantener en los palacios, pues con las tierras, estas Tlatocatlayi o Tlatocamilli. Teníamos también las tierras denominadas Tecpantlayi, eran tierras aprovechadas, pero esto es para sufragar el sostenimiento, pero de los servidores públicos del palacio. Uno era para los gastos normales del palacio, que les acabo de mencionar, y estas tierras eran para los que trabajaban en el palacio. Y después tenemos el Tecutlatoque, que eran las tierras de los jueces. Y por último tenemos el Yaotlayi, que son tierras del producto que se obtenían de los botines de guerra y que con posterioridad a su apropiación se incorporaban al sistema de tenencia anteriormente descrito. Estos eran los tipos de tierra que vieron de propiedad individual, comunal y las tierras de la ciudad. El primer concepto que no se pierdan de vista, que es, a ver, ¿qué es el ejido? El ejido tiene dos connotaciones, jóvenes. En la primera es considerado como el núcleo de población o persona moral con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Repito, ¿qué es el ejido? Ejido tiene dos connotaciones. La primera, es considerado como el núcleo de población o persona moral con personalidad jurídica y patrimonio propios. Y la segunda connotación se refiere a las tierras sujetas a un régimen especial de propiedad social en la tenencia de la tierra. Constitucionalmente se reconoce dicha personalidad y se protege de manera especial su patrimonio, lo que es el ejido. Lo tenemos como un núcleo de población, una persona moral, pero también lo tenemos como las tierras que están sujetas a un régimen especial. Esto es ejido. Y la parcela, que es una parcela ejidal, es una superficie asignada por la asamblea a los integrantes de un ejido o comunidad. Acto a partir del cual corresponde a los ejidatarios o a los comuneros su uso y disfrute en términos que establece nuestra ley agraria, el reglamento interno o el estatuto social. También está la figura de lo que es la parcela escolar. La parcela escolar es la superficie que está asignada por la asamblea a la escuela del poblado, destinada a la divulgación, investigación, enseñanza y prácticas agrícolas que permiten un uso eficiente y racional de los bienes del ejido o de la comunidad. El reglamento interno o estatuto comunal va a establecer la normatividad para el funcionamiento de la parcela escolar. Goza de la misma protección que las tierras del asentamiento humano, con las características de inalienable, imprescriptible e inembargable, lo que es la parcela escolar. Seguidamente, jóvenes, van a encontrar en su síntesis los primeros 40 artículos de la ley agraria, que sí es elemental, no solo que sepa lo que es el concepto, ya vimos el concepto de derecho agrario, la primera, su evolución, sus características, sus fuentes, su autonomía, sus clases de autonomía, y entramos a lo que es historia. La primera parte de la historia en el México de derecho agrario, estamos en el México prehispánico. Antes de que lleguen los españoles, ya vimos qué tierras se tenían, actuales, comunales y los de la ciudad. Y sus nombres, son un poquito así, pero son los nombres que tienen. Ya en la próxima clase vamos a ver qué pasa ya cuando llegan los españoles y se apropian de dichas tierras, cómo se reparten, porque hay una repartición de tierras, y los nombres que reciben esas tierras, como por ejemplo las Mercedes. Ustedes hoy las Mercedes piensan que son unas vecinas. No, las Mercedes reales son las tierras que les daban por la corona, porque lo que se apropiaban los españoles era para la corona, no para ellos. Ya la corona disponía, ¿saben qué? Esto va a ser para esto, para ustedes, se va a destinar. O sea, ellos eran, por eso Cortés se rebeló, quemó sus barcos y se quedó en México y le hicieron hasta lo que se llama un juicio de residencia. Ese juicio se los promovían aquellos conquistadores que incurrían en alguna irregularidad en el desempeño de su función cuando venían a América. Y Cortés fue citado en España para irse a defender, se defendió, pero Cortés finalmente amó tanto a México que había llegado hasta lo que pasó. Por ahí también leí una revista que la traductora esta de Marina Malinche, llegó a ser una persona pudiente después de la conquista. O sea, no fue una persona que haya quedado pegada, no fue una de las beneficiadas con la conquista. La Malinche, por ahí las malas lenguas también dicen que cuando vino la esposa de Cortés a México, murió. Las malas lenguas dicen que con Cortés. Son cosas que... O sea, la señora prima vivir, pero Cortés ya tenía quizás por ahí una vida que estaba llevando, y eso lo afectó porque sí fue un misterio la muerte de la esposa. Bueno, sí necesito que chequen, nos quedan todavía 4 minutos.
Los primeros 40 artículos tan fáciles, no es mucho, si son artículos pequeños. Las disposiciones preliminares, qué consiste el desarrollo del fomento agropecuario. En el título tercero vamos a ver lo que acabo de explicar del ejido, qué son los ejidos y las comunidades, cómo se regulan, a quienes se les denomina ejidatarios, por ejemplo, el ejido, y los avecindados, también es un término muy importante, cuando se realizan operaciones entre los ejidatarios respecto a la venta. Por ejemplo, dice el artículo 13, los avecindados del ejido, para los efectos de esta ley, son aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos como tales por la Asamblea Ejidal o el Tribunal Agrario Competente. Ya no son propiamente ejidatarios, pero son avecindados, así se los conocen. Y es muy importante que desde ahorita, antes que concluya la clase, ¿cuáles son los órganos del ejido? Esto está en el artículo 21. Son 3, la Asamblea Ejidal, el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia. Repito, la Asamblea Ejidal, el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia. El órgano supremo del ejido es la Asamblea, en la que participan todos los ejidatarios. El comisariado ejidal va a llevar un libro de registro en el que van a sentar los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal correspondiente. La asamblea revisará los asientos que el comisariado realice conforme a lo que dispone este párrafo. O sea, la asamblea es la que resuelve. Es el órgano supremo del ejido, la asamblea ejidal. El comisariado es el segundo a bordo y el tercero es el Consejo de Vigilancia. Están todos los artículos, está muy interesante, no están extensos, están muy claros y están las facultades de cada uno. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Ya en la próxima clase seguiremos viendo historia. ¿A qué me refiero a lo de historia? Los españoles, vamos a entrar también a la guerra de independencia, pues todavía estaban los españoles, lógicamente. Fíjense cómo son de cosas. Los aztecas llegan a México de Tenochtitlan en 1325, casi a los 200 años, porque 1521 fue la conquista. Y en 200 años, imagínense qué imperio llegaron a formar los aztecas. Era un imperio que había una triple alianza que estaba con los aztecas para tener sojuzgados a todas las demás culturas que estaban cerca de ellos. Pero bueno, son cosas interesantes de historia. Pues, repito, nuestra materia va de la mano con historia. Y ya saben, ya está la primera actividad de este módulo, plataforma, el cuestionario, 10 preguntas, un valor de 20 puntos, 20 puntos. Acuérdense que el examen, el parcial, es en la tercera semana. La tercera semana, pues lógico, tiene su actividad, pero también tiene su examen. El examen va a tener un valor de 40. Entonces, las 3 actividades, 20, 20 y 20, son 60, y 40 su examen. Ya tienen el material completito en plataforma esta semana. Que tengan un excelente fin de semana y cuídense mucho. Bendiciones. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos, cuídense mucho.